Hablábamos la semana pasada con la concejal Rosa Monsalve, que nos contó un poco del proyecto, en un principio anunciado como de expropiación de estas tierras que están siendo ocupadas. La concejal nos dijo aquí que en realidad quizás ese no sería el término, pero era una presentación, un proyecto, una idea para buscar dar una solución a un tema que, bueno, se habla desde hace muchísimos años aquí y lamentablemente nunca se resuelve, que es el del problema habitacional que tienen muchísimas personas. Con respecto a todo lo que generó este proyecto en su momento que se presentó en el Consejo Deliberante de aquí del Bolsón, se han generado distintas opiniones. De hecho, algunas controversias bastante duras, bastantes críticas. Está en línea Marcos Ariza, que es referente de Nuevo Encuentro de aquí del Bolsón, para charlar un poquito más del tema. Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, desde Nuevo Encuentro han sacado justamente un comunicado para referirse a este proyecto que hace referencia un poco a esto que mencionaba, ¿no? Una discusión o un tema polémico que sale a la luz, pero pasan los distintos gobiernos y nunca se termina de resolver. Es el tema de la toma de tierras, el déficit habitacional, la crisis por la falta de viviendas que hay. Bueno, ustedes se han reunido y han tomado una posición con respecto justamente a este tema. Sí, evidentemente el proyecto que presentó Rosa vuelve a poner, bueno, y todo lo que viene pasando, ¿no? Porque no podemos pensar que Bolsón está ajeno a lo que pasa en el país. La realidad es que hace unos 20 años a esta parte la tierra pasó a ser un negocio tremendo y eso deja fuera a la gente que necesita un lugar para vivir, que está garantizado por la Constitución. Y la falta de políticas públicas referido a este tema hacen que el hilo se corte por lo más delgado. La gente sabe que incluso en este contexto de pandemia, ¿no? Donde mucha gente perdió mucho de sus ingresos, ya no pueden alquilar, los alquileres también se dispararon y hace que tomen medidas que son las que desde, digamos, el primer momento intentan solucionar algo. Pero la realidad es que no termina de solucionar nada porque la situación en que después se vive en esa instancia es muy precaria. Lo que hace falta acá es, y lo dice el comunicado, tiene que ver con la justicia social, ¿no? De qué manera el Estado de un país tan grande como Argentina, al que no le hace falta tierra, pueda garantizar el acceso a las personas que necesiten un lugar para vivir. Ese creo que es el punto de discusión y que no se está haciendo cargo el Estado desde hace años. El último proyecto, que fue el de urbanización de la Loma del Medio, tuvo muchas trabas y después con el cambio de gobierno no se pudo llevar adelante. Y bueno, ahora estamos en una situación muy delicada donde la gente toma sus derechos y bueno, los lleva adelante de esta manera, ¿no? Creemos que no es una solución, lo dice claramente el comunicado, la toma de tierras no es una solución, pero ¿qué se hace mientras tanto, no? La gente está urgida de un lugar para vivir y no hay soluciones. Si nosotros miramos lo que es el mercado inmobiliario, ¿no? $40.000 un terreno. ¿Cómo hace una persona y no estamos hablando solamente de los sectores más vulnerables, hablemos de un docente que cobra 50.000 pesos y tiene que alquilar, vivir, educar a sus hijos, darles salud y ahorrar para comprar un terreno? ¿Quién puede tener acceso a la vivienda en estas condiciones? Creemos que nadie. Este proyecto lo que hizo fue poner o dar una punta para empezar a discutir. El tema es que si no se le da dictamen para que se pueda tratar en el Consejo, es medio difícil por ahí empezar a poder discutir este tipo de problemas. Marcos, pero estas tierras en particular, que creo que son 3 hectáreas, está en un trámite judicial todavía. ¿Se podría llegar a hablar Y, de la posibilidad de que vuelva a pertenecer? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿De que pueda y volver a pertenecer al municipio? eso vamos a poder ponerlo en discusión y saberlo si se da en la instancia de discusión. Hace falta información, hace falta un montón de cosas, pedidos de informes para hacer, para saber realmente bien dónde está parado. Se sabe que hay una deuda grande del inmueble con el municipio, que fue otorgado para producción, no se hizo
y debería haber vuelto. Bueno, todo eso se puede llegar a despular bien en la medida que se pueda discutir. Mientras no se pueda discutir, la cosa está cada vez más difícil, ¿no es cierto? Me imagino que así como surgieron estas 3 hectáreas en un principio que fueron ocupadas y que ahí se visibilizó un poco más justamente la situación legal de este terreno, no debe ser el único caso. Seguramente no, pero para eso hace falta que el Estado municipal, digamos, tome el problema, intente dar una solución y no que se desligue diciendo es un problema entre privados, que la justicia actúe y desaloje. Esa no es ninguna solución. La solución es, bueno, sentarnos seriamente, todo el arco político, y, bueno, ver de qué manera se llega a dar una solución real y no seguir anotando nombres en una lista cada vez que sucede este tipo de cosas, que es lo que se viene haciendo, ¿no? Entonces, me parece que tomar el toro por las asas es decir, este es el problema, sentémonos a ver cuál es la solución. Marcos, Eso es lo que está haciendo falta. Marcos, ¿ustedes tuvieron oportunidad de poder contactarse con otros actores en todo este juego que, por ejemplo, digo, las inmobiliarias, los agrimensores, que son actores importantes, ¿no?, en estos llamados negocios de la tierra? Digo, porque pareciera ser que el gobierno es el único actor principal, que es importantísimo y fundamental, que es el que tiene por las reglas. Y frente a la falta de regulación del tema de tierras, no se puede empezar... yo creo que si bien en algún momento va a haber que sentarse con quienes se benefician de este gran negocio, lo cierto es que para eso hay que tener claro qué políticas se van a llevar adelante. Y para eso lo que se tiene que juntar es el arco político, quienes están dentro de la función pública en el Estado, y después ver con quién se tiene que hablar, ¿sí? El negocio y la especulación hace que esto, o sea, que los actores que se benefician no son, digamos, quienes tienen que dar solución a un problema tan grande como la vivienda, y no hablemos solo de Bolsón, ¿no? Estamos hablando de todo el país. Bueno, eso me parece que es primordial, que los actores políticos y los funcionarios que tienen esta gran responsabilidad se sienten seriamente a discutir el problema y después se ve con qué actor más se tiene que hablar. El problema es que cuando se discute todo esto, digo a nivel sociedad, Marcos, con esta poca información que vos decís que tenemos, ¿no? Y que creo que coincidimos en esto, cuando se genera esta discusión aparece la gran grieta, eso, ocupas sí, ocupas no, y aparece una especie de violencia donde me parece que el eje de la discusión no es la propiedad privada. Esa misma violencia es la que genera la falta de información, ¿no? Cuando nosotros entendemos, yo estaba haciendo un pequeño relevamiento y un terreno en el barrio Rayanes en el año 2000 valía $3.000. Que alguien me explique por qué ahora vale 40. Ahí está el gran problema, ¿no es cierto? La capacidad de ahorro de las personas se cayó. O sea, ese es el problema. El problema real es ese. No hay posibilidad de que haya acceso y no tiene que ver con una cuestión de mérito ni de trabajo, o sea, y la falta de información es la que genera este tipo de violencia. Si la gente estuviera un poco más informada, sin tirar palos, sino informarse, me parece que esa grieta se va diluyendo, porque los mismos que toman posición por uno u otro lado son los mismos que están siendo perjudicados por el negocio inmobiliario que viene creciendo cada vez más y que genera la posibilidad de acceso a la tierra solo para un pequeño sector que son las clases medias altas. Marcos, vos sos un dirigente que camina a la calle, que está en contacto permanente con los ciudadanos. ¿Cuáles son las sensaciones que estás percibiendo? ¿Cuáles son las emociones que se están viviendo ante este tipo de tensiones que se dan ante la falta de vivienda, ante la pérdida de poder adquisitivo? Y mira, en la medida que uno tiene la posibilidad de hablar con los vecinos y con las vecinas, incluso ese vecino, esa vecina que está muy enojado con la situación, empieza a ver que el problema no pasa por la persona que se expone, ¿no es cierto?, a esto de tomar un lugar para vivir, sino que la cuestión está claramente en el Estado, que viene siendo agua en todo lo que tiene que ver con las políticas habitacional y el gran déficit que tiene que ver con eso. Bien.
Digo, esta historia de la falta de vivienda lleva años y uno que puede recorrer la provincia, vemos, porque a mí me sorprende, por ejemplo, lo que se construye en Viedma o lo que se construye en otros puntos del interior de la provincia de Río Negro. Acá hace años que no se hacen viviendas del Instituto Provincial. Este es un abordaje que me parece pasan los gobiernos y nunca se hace, por ejemplo, con la excusa de que justamente no hay terrenos donde construir. Bueno, pero me parece que ahí, por eso digo que hay que buscar la posibilidad de sentarnos y tomar el problema tal cual es, ¿no es cierto? Para poder empezar a diseñar algo como eso, tenemos que sentarnos y discutir y ver si hay o no tierras, cuáles son, en qué situación están. Me parece que por ahí pasa, ¿no? Porque si no, es no terminar nunca de empezar. Un lugar que además ha crecido tan desproporcionadamente, con tanta gente que ha decidido venir a vivir a la zona, a la comarca en general, ¿no? Se hace mucho más complicado todavía resolver estas cuestiones de carencia. Sí, no solamente con la gente que por ahí ha decidido venir a vivir a estos lugares, sino que quienes vivimos acá también se crece como familia, nacen hijos, nacen nietos, y nace la necesidad de tener un lugar digno donde vivir y no de solucionarlo hacinándose en un solo lugar sin tener la posibilidad de una vivienda digna para su propio futuro, ¿no? ¿Por qué creen que ha habido tanto ataque hacia la figura de la concejal Rosa Monsalve a partir de este proyecto, Marcos? Y bueno, creo que tiene que ver con esto mismo que decía, la falta de información y la falta de seriedad para tomar el asunto, genera esa brecha y esos enojos que se desarman cuando se puede discutir y mostrar cuál es el problema real. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Desde Nuevo Encuentro, desde el sector, ¿alguna propuesta concreta justamente para seguir discutiendo el tema, Marcos? Tomar el problema. Esa es la primera instancia, es tomar el problema. Y para tomar el problema se tienen que juntar quienes haga falta y discutir seriamente cuál es la solución. Si no se toma el problema, no podemos ni empezar a hablar. Gracias por habernos atendido, Marcos. Por favor, gracias a ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno, Marcos Ariza, referente de Nuevo Encuentro, justamente que nos han hecho llegar un comunicado con respecto a esta discusión social que se ha generado. Ni tomas ni palos. Justicia Social dice concretamente el comunicado que hace referencia a esto que ha pasado en los últimos días. Cuestiona duramente al gobierno municipal. Es el segundo mandato, dice un tramo de la nota, y lo que conocemos es que vendió patrimonio público como ningún otro, Banco Patagonia, secadero en Cerro Radal, espacios públicos en Barrio Arrayanes, sin ofrecer ninguna iniciativa al respecto, loteo social, plan de viviendas, etcétera. Corre atrás de los problemas de vivienda, trasladando el problema a la justicia, con eslogan como es un conflicto entre privados y promoviendo tirar a la calle a la gente que no puede pagar los miles de dólares que cuestan los terrenos en la ciudad. Bueno, le están pidiendo al intendente que atienda con seriedad, empatía y sensibilidad de los problemas de carencia y vulnerabilidad de los vecinos que nacen, estudian, crían, trabajan y deciden vivir en el Bolsón, una parte del comunicado que nos han hecho llegar desde Nuevo Encuentro del Bolsón.